Antes ahora sí. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de la epístola a los romanos. Hoy tenemos la clase número 6. En esta oportunidad vamos a hablar directamente de lo que es el capítulo 4 de la epístola a los romanos, que comienza en el versículo 1 y va hasta el versículo 25. Un detalle bien importante en el apóstol Pablo, que podemos considerarlo, es lo siguiente. El apóstol Pablo lo que hace es ilustrar sus enseñanzas como un buen maestro. Si bien hay algunos conceptos abstractos difíciles de entender, pero lo que hace él es lo que hizo el Señor Jesucristo: personificar la enseñanza. Es decir, mostrar el concepto en el ejemplo de una persona. Si bien el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de la justificación hasta este momento, pero ¿qué mejor ejemplo en una persona para ver cómo funciona, cómo activa el tema de la justificación, el tema de la fe? Y por todo ello, el apóstol Pablo en este capítulo 4 hace esa aplicación de lo que es la fe, de lo que es la justicia de Dios en la persona de Abraham. Algunos han considerado de que la justicia por medio de la fe comienza precisamente después de la Reforma, vale decir, después de 1517. Pero en realidad no es así. La justificación por medio de la fe ya comienza desde el tiempo de Abraham, y por ello es que él es el gran ejemplo. Y aún si vamos a ver el libro de Hebreos, vamos a encontrar la misma referencia. Incluso ya comienza con los primeros hombres de Dios, ¿no? Ahí está la referencia de que la justicia por medio de la fe siempre estuvo en las Sagradas Escrituras. Y no equivoca el apóstol Pablo cuando dice que esta forma de salvación ya fue anunciada por los profetas y por las Escrituras. Entonces, con ese antecedente, vamos a comenzar esta clase para tratar de explicar lo que el apóstol Pablo dice. Lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Eso es muy importante porque es necesario que vayamos retroalimentando lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar, hemos visto el capítulo 3. Y para ingresar a este capítulo 3, lo que hemos podido percibir es que el apóstol Pablo divide a la humanidad en 3 grupos. Y en realidad lo que hace es un diagnóstico de estos 3 grupos. En el capítulo 1 ha podido diagnosticar a un grupo llamados los gentiles paganos, cuya característica es la injusticia y la impiedad. Vale decir, la inmoralidad y la idolatría son los paradigmas de su vida. Y después de evaluarlos, después de hacer una descripción de su conducta, llega a la conclusión de que no reconocieron a Dios, no reconocieron sus leyes que estaban escritos en sus corazones. Por lo mismo, fueron desechados,
fueron introducidos en lo que es la ira de Dios y por lo mismo también son dignos de muerte. Ese es el primer grupo que ya lo hemos visto. El segundo grupo es el hombre moral, el hombre moralista, en el capítulo 2. Y su característica, su paradigma de justificación del hombre moralista es su ética, su alta ética, su estatura ética. Y comparándose con lo que es la justicia de Dios, indudablemente, al igual que el anterior, se consideran como dignos de muerte y que naturalmente están también bajo la ira de Dios. El problema con el hombre ético y con el hombre moralista es que no compara su conducta o su vida con la justicia de Dios. Porque el hombre, en el momento en que comienza a confrontar su vida con la justicia de Dios, es el momento cuando adquiere humildad, porque jamás va a poder alcanzar ese nivel o esa estatura moral, esa estatura de santidad que tiene nuestro Dios. Y por ello no le va a quedar más recurso que humillarse y acudir a su perdón. El tercer grupo al que ha hecho referencia el apóstol Pablo es el hombre religioso, el judío. Quizás esa ha sido la parte más difícil de abordar porque al igual que los judíos, el apóstol Pablo también era un judío. Pero había abandonado todas esas enseñanzas adquiridas durante casi toda su vida. Aún desde niño fue formado en esa línea, fue fariseo de fariseos, pero llega a un punto en que todas esas enseñanzas adquiridas los llega a considerar simplemente como desecho, vale decir, como basura en relación a lo que realmente es en verdad la justicia de Dios. Entonces, a partir de esa referencia, ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo va definiendo paulatinamente desde el versículo 1 hasta el versículo 8 lo referente a la culpabilidad del judío. El judío tenía una referencia en cuanto a su paradigma de justificación. Él hablaba de la justicia legal. Se trataba de cumplir la ley, se trataba de la obra, pero ese trabajo que él hacía para alcanzar ese objetivo, ese propósito, no era suficiente. Y por lo cual y por lo mismo también es desechado ante el juicio de Dios. Desde el versículo 9 hasta el versículo 20 se define claramente la culpabilidad del gentil, quizás del que no es religioso, aunque tenga una impecable figura moral, pero lo que marca la diferencia, lo que le hace miserable es precisamente lo que lleva dentro de su conciencia. Y a partir del versículo 9 hasta el 20 hay una descripción decadente del hombre en su moralidad interna. Quizás es muy sencillo, es fácil poder exponer exteriormente, mostrar una careta de lo que queremos ser, o como ideal, o como autorrealización. Pero en el fondo, lo que va mirando Dios son nuestros corazones. Y dentro del interior del hombre ha podido describir toda esa decadencia moral descrita en esos versículos hasta el 20. A partir del versículo 21, después de hacer un diagnóstico de la miseria, del pecado,
de cómo el pecado ha ido destruyendo la integridad del hombre, porque no olvidemos que el pecado ha afectado a las tres áreas de la humanidad, a su mente, cuando su mente estaba diseñada para conocer a Dios, para que pueda asimilar el temor de Dios dentro de su corazón, automáticamente el hombre aprende a racionalizar el pecado. Aprende a vivir la vida de pecado justificándose, autojustificándose y tratando de explicar del porqué de su conducta. De ese modo, el conocimiento de Dios que tenía que llevarnos a una relación perfecta con Dios, a partir de ese momento, cuando ya fue contaminado con el pecado, ingresa a un tiempo de decadencia, porque ya no acepta la relación con Dios, acepta una vida en sí mismo. Sus sentimientos, su corazón también ha sido tergiversado a causa del pecado. Si bien el corazón del hombre ha sido diseñado para amar, el hombre aprende a odiar. El hombre aprende a ser egocéntrico. El hombre aprende a ser independiente. Esos sentimientos de amor que deberían estar enfocados hacia su creador en términos de gratitud y en términos de darle la gloria, es reducido a la gloria por sí mismo. Es ese el momento cuando el hombre entra a su decadencia. Y finalmente su voluntad. Si bien el hombre fue libre en sus inicios, pero después del ingreso del pecado, el hombre comienza a ser dependiente del pecado, dependiente de sus vicios, dependiente de muchas cosas que son ofensivas a Dios. Y por lo mismo se considera ya como esclavo del pecado, del cual difícilmente se iba a librar. Por todo ello, por esos antecedentes, es que Dios en su gracia y en su misericordia propone una nueva justicia. Si bien todos estos actos del hombre pagano, del hombre moralista, del hombre religioso, tienen un objetivo, el objetivo simplemente fue ofender a Dios, generar pecado, generar injusticia. Contra esa injusticia es que desde el cielo, por la obra, por la gracia del Señor Jesucristo, es que se revela la justicia de Dios. Es una justicia que no viene del hombre, no es una realización, no es un trabajo realizado por el mismo hombre, sino que es una justicia que viene de Dios. Y precisamente a partir de esos versículos, ya ingresando al versículo 24, 25 y 26, que son los más importantes de este capítulo, podríamos decir los más cruciales, porque si bien los antecedentes de estos versículos tienen que ver con la descripción, con el diagnóstico del hombre, pero estos versículos definen lo que es en realidad la redención en Cristo Jesús. Alguna vez me preguntaron, oí también esa pregunta en varias personas, ¿por qué un Dios tan malo? ¿Por qué un Dios que sacrifica a su Hijo para que sean perdonados los pecados? Porque si es Dios, si es todopoderoso, simplemente podía haber hecho de que sean perdonados así, simplemente podía declarar él, están perdonados. Y podía haberlo hecho porque ¿quién lo iba a cuestionar? Pero lo que no estamos comprendiendo cuando decimos esto
cuando preguntan esto, es que estamos delante de un Dios justo. Y cuando Dios es justo, lo que hace en Cristo también es justo, porque la justicia en Dios es inherente a su persona. Es una de sus virtudes, la justicia de Dios. Y por lo mismo no podía faltar a esa justicia. Lo que ha hecho el pecado es transgredir su ley. Y la ley demanda justicia. Y por lo mismo, la justicia estaba demandando que la persona que ha pecado busque alguna alternativa, tendría que ser juzgado de alguna forma y tendría que ser condenado porque en realidad ha cometido un pecado. No había forma de salir de esto. La única forma para que la justicia de Dios sea completa es que el hombre en su situación de pecado pague su culpa, y el único pago, no hay otro pago, es que vaya al infierno eternamente. Entonces, esa es la realidad. Pero ante esa situación es que Dios nos muestra la justificación por gracia. Es decir, tenía que aplicar su justicia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que haber sido nuestra redención, es decir, el que tenía que pagar el precio del pecado, porque nadie más podía haber pagado ese precio, porque era un precio exorbitante. Esta deuda que teníamos por nuestro pecado no podíamos pagarlo nosotros mismos por cuenta propia. El único que podía pagar es el Señor Jesucristo, es la sangre de Jesucristo. Entonces, la redención en realidad, está refiriéndose a eso en el versículo 24, es un pago, es un precio que se ha pagado por nuestra justicia para que nos podamos beneficiar de la justicia de Dios, para que podamos redimirnos del pecado, es que se tenía que pagar un precio. Pero ¿qué clase de precio es eso? ¿Qué clase de deuda teníamos nosotros? En realidad hay dos tipos de deuda. Esto tiene que ver con un razonamiento de carácter legal y forense. Hay dos clases de deuda. Una es la deuda moral y la otra es la deuda pecuniaria. Pero en lo referente a nuestra relación con Dios, en lo referente al pecado, de lo que se trata es de una deuda moral. Si ponemos un ejemplo simple para entenderlo, si una persona va a una tienda, va a un snack, por decir, y se sirve ahí un plato y le cobran un monto, por decir, le cobran 50 bolivianos. Pero él al buscar en su bolsillo solamente tiene 30 bolivianos, le faltan 20 bolivianos. Y está en serios aprietos porque al final el dueño del restaurante le dirá, usted me debe 50 y solo tiene 30, me debe 20 bolivianos más. Y bueno, ahí va a adquirir, ¿no?, su obligación, porque ahí se genera una relación de deuda. Entonces le dirá, usted tiene una obligación, me debe 20 bolivianos más. Pero en ese momento aparece un amigo suyo con quien se saludan y le dice, debo 20 más, ¿será que podrías pagarlo? Claro, dice. Entonces lo paga y con eso queda saldado la deuda. Entonces, cuando se trata simplemente de lo económico, estamos hablando de una deuda pecuniaria. Pero ¿qué ocurre
con la persona que entra al mismo restaurante, se sirve un plato, luego se fija de que el propietario no le esté viendo para escapar, pero tiene tan mala suerte que al estar escapando le agarra el dueño, llama a la policía, viene la policía y se lo lleva preso, está a punto de llevárselo preso. Y aparece otro amigo de él y dice, ¿qué pasó? No, es que se estaba yendo sin pagar. Ahora ha venido a la policía y la policía se lo va a llevar arrestado. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que este sujeto ha quebrantado una ley. No solamente ya debe dinero, sino también ha quebrantado la ley de Dios. Entonces, al haber quebrantado la ley de Dios y al haber generado una obligación económica, no solamente su deuda es económica, no solamente su deuda es pecuniaria, sino también que su deuda es moral, una deuda de carácter moral. Eso es lo que tenemos que considerar. Estamos acostumbrados a generar deudas morales. Alguna vez escuché a un padre de familia discutiendo con su hijo. Al final, el padre de familia le hizo estudiar a su hijo, hizo todos los gastos, fue un sacrificio. Pero cuando él ya es profesional, le dice, ¿pero qué? Está bien, me hiciste estudiar, pero el padre les reclama, onza, tú tienes que honrarme, yo te hice estudiar, te ayudé, te alimenté. Pero le dice, pero ahora soy independiente, ya no dependo de ti y soy autosuficiente. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cuánto te debo de todo el apoyo que me diste? Quiere pagar como si fuera una deuda pecuniaria, pero en realidad lo que es una deuda moral. Lo que ha ocurrido con Dios es que al pecar hemos cometido una deuda moral, hemos generado una deuda moral casi impagable. La única forma para pagar esa deuda es que teníamos que morir en nuestro pecado, teníamos que ser juzgados y teníamos que ir al infierno. Entonces, desde esa perspectiva es que podíamos haber sido, podíamos haber satisfecho la demanda de la ley, es decir, lo que está demandando la justicia. Pero lo que hace el Señor ante esa situación tan difícil, porque no había forma de pagar, es que aparece nuestra redención en Cristo Jesús. Esta redención viene con la propiciación, vale decir que hay un lugar propicio que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que derrama su sangre en una muerte sustitutiva. Ese derramamiento de sangre, ese sacrificio es a lo que llamamos también expiación. Con la propiciación, lo que hace Dios es mirar con satisfacción el cumplimiento de del sacrificio y consiguientemente ha quedado satisfecha la ley. Ya no ha sido quebrantada la ley. Está Dios satisfecho con la propiciación porque la sangre de Cristo ha podido cubrir sustitutivamente el pecado de los hombres. La propiciación tiene un objetivo: aplacar la ira de Dios. Y la expiación tiene por objetivo cubrir nuestros pecados. Entonces, por su posición en Cristo, el pecador es liberado de la esclavitud del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la expiación es el sacrificio ofrecido por el Señor Jesucristo y ha sido satisfecho en la demanda justa de la ley, por lo cual ha sido también propicio y ha sido aplacado la ira de Dios.
En este concepto, el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos del porqué de la importancia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que el hombre sea justificado a través de la redención de Cristo, a través de la propiciación y a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, eso es lo que contiene el capítulo 3. Esa es la parte más importante. No ha habido tiempo para explicar. Encontramos los tres elementos. Expiación. La expiación tiene que ver con cubrir el pecado. La propiciación es que ese sacrificio ha sido de la satisfacción, ha visto con satisfacción, está bien, se ha cumplido la ley, y la redención que nos ha liberado. A causa de esta obra de nuestro Señor Jesucristo, es que somos justificados, santificados y glorificados. Esta obra viene como producto del amor de Dios. Viene como resultado de su gracia divina. Es Dios obrando para la salvación. Este acto, esta forma de generar la salvación por medio de la fe, ya estuvo presente desde antes de la obra del Señor Jesucristo. Los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento para ser salvos han tenido que apelar a esta promesa. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba realizando su obra de igual forma, y ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo de gracia de igual forma, la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Y el fundamento de todo esto ha sido la propiciación, es decir, la justicia de Dios que ha sido satisfecha con la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio, esta propiciación ha generado justificación, genera redención y lo más importante, genera reconciliación. ¿Y qué hace el hombre aquí? Simplemente tiene que activar la fe. En otras palabras, la gracia es la mano que da, la fe es la mano que recibe esta salvación. Y luego viene el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con dar la espalda al pecado, pero no solamente al pecado. El pecado es una parte, también tenemos que batallar con nuestro ego. Entonces tiene que dar también la espalda al pecado y a nuestro egocentrismo, a eso de pensar en nosotros mismos. Por lo mismo, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con que somos justificados por gracia. No hay ninguna referencia a la parte del hombre en esta obra. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ha sido expiado nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente que somos justificados por medio de la fe. Estos argumentos en realidad expuestos por el apóstol Pablo son el fundamento de lo que es la justicia de Dios, porque ya les dije, no es una justicia simplemente donde Dios declara que son justos. No, tiene un fundamento especial y ese fundamento tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ingresando ya al capítulo 4, después de haber explicado el apóstol Pablo esa doctrina de la redención, de la justificación, va a ingresar directamente a ilustrar esta idea. Y para este objetivo, comenzando desde el versículo 1 hasta el 25, vamos a tratar de entender esta realidad. Abraham y la justificación, desde el versículo 1 al 5, David y la justificación,
es el ejemplo de lo que es la justificación, versículos 6 al 8. La circuncisión y la justificación, versículos 9 a 12. La fe y la justificación, versículos 13 al 25. Ese es un bosquejo de cómo hay que entender esta parte de la epístola, el capítulo 4. Sin embargo, también quisiera proponerles otra idea. Desde el versículo 1 al 8 podemos entenderlo como la salvación que es por fe, no por obras. Desde el versículo 9 al 17 tiene que ver que la salvación es por gracia, no es por la ley. Tercero, viene por el poder divino, no es humano, versículos 18 al 21. El versículo 22, la respuesta de Abraham, es decir, cómo responde al llamado de Dios, cómo responde a la promesa. Él responde con fe y su aplicación. ¿A quiénes aplica esto? ¿Solamente a los judíos o también a los gentiles? ¿A los circuncisos o también a los incircuncisos? Entonces, ese también es una forma de ver. Les he puesto los dos bosquejos para que puedan considerarlo y ver por qué enfoque da. Bien, vayamos entonces con lo que es Abraham y la justificación que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El ejemplo bíblico de la justicia por la fe. Al inicio les decía de que la justicia por medio de la fe siempre estuvo presente desde el principio. Vale decir que no hubo otra forma de poder llegar hasta el Señor, de poder llegar a la salvación. Si bien se han elaborado diversas teorías, diversas teologías cerradas que han buscado otras formas de justificación, en realidad no son verdaderas. Si miramos, si vemos las religiones del mundo, simplemente vamos a poder contemplar esta realidad. En nuestras religiones aquí en Bolivia, cuando algunos hacen peregrinaciones a algunos santuarios católicos, simplemente están buscando una forma de poder justificar su situación espiritual. Están buscando el perdón de pecados, eso lo van a hacer todos, porque el hombre tiene un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es difícil de borrarlo simplemente con decir, no quiero pensar en eso. La culpa siempre va a estar presente porque esa es nuestra ley, es la ley escrita en nuestros corazones. Y por lo mismo, esas religiones están vigentes y están tratando de resolver esta situación. Pero espiritualmente también son las formas como el enemigo, como Satanás ha ido diseñando algunas prácticas dadas precisamente para confundir, para poder desviar la atención y poder entender en forma correcta lo que es la salvación. Muy sutilmente ha utilizado a la Iglesia Católica y actualmente también está utilizando inclusive a algunas supuestas iglesias evangélicas. Y precisamente se trata de esto, del tema de la justificación. Esta palabra justificación van a tratar de reemplazarla con otras formas, con otras prácticas simplemente de carácter religioso. Leía un comentario de cómo anualmente la gente va a México, a la catedral donde está la Virgen de Guadalupe, va de rodillas, precisamente buscando el perdón.
Y la Iglesia Católica de igual forma, cuando ha elaborado la doctrina de que la justificación viene con el sacramento del bautismo, en realidad no habla de la fe, y eso también lleva a errores y lleva a confusiones cuando en realidad la salvación tiene que ver con la justicia de Dios por medio de la fe. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando inicia su exposición, hace referencia a Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? Abraham es el fundador de la nación judía. En realidad es un ícono, es un representante especial, es un modelo para la nación judía porque ha sido considerado como el amigo de Dios, el beneficiario de todos los pactos y las bendiciones. Pero ahí viene la pregunta: ¿Abraham fue justificado por las obras o por la fe? ¿No? Cuando dice fue justificado por la carne, está hablando directamente por la circuncisión o por la fe. Entonces, esa es la pregunta. Si bien el apóstol Pablo ha expuesto claramente de que desde el principio la justificación siempre ha sido por medio de la fe, ocurre de que los judíos no lo creían así. Si bien para el judío Abraham es un ícono, es un modelo, porque en su concepción Abraham era justo, era perfecto, y a través de su justicia, de su perfección, de su propia justicia, es que supuestamente para los judíos es que ha ganado el favor de Dios y por ello Dios lo justificó. Aunque toda la escritura, toda la profecía indica que la justificación es por medio de la fe, los judíos no pudieron comprender esta realidad. No lo entendieron. Es más, construyeron algunas teologías propias de ellos donde podían explicar de que Abraham fue justificado porque él era perfecto, ¿no? Han utilizado inclusive algunos textos de carácter apócrifo para poder justificar esta realidad. Entonces, el apóstol Pablo, ya considerando todo ello, como que los judíos creían que Abraham se justificó porque era bueno, porque era perfecto, porque era justo, por eso era el modelo que tenían que seguir. Para nosotros, para los cristianos, el modelo es nuestro Señor Jesucristo, pero para el judío el modelo de vida era Abraham. Entonces, viendo toda esta realidad, es que el apóstol Pablo también reconoce, dice, sí, evidentemente no hay un lugar donde diga que Abraham fue pecador. Es cierto, tuvo algunas expresiones de justicia, era perfecto, era obediente, pero le dice el apóstol Pablo, es que no tiene de qué gloriarse, porque no puede compararse con Dios. Aunque él pudiera gloriarse, pudiera decir, está bien, yo me he ganado esta justicia, pero al compararse con la justicia de Dios, no va a poder eh, igualar a esa justicia. Entonces no tendría de qué gloriarse. Entonces Abraham en realidad no fue justificado por lo que hizo, sino que fue justificado por la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicándoles a los judíos. Y para este efecto, ya yendo al versículo 3 y al versículo 4 y 5, antes en el 3 les dice que fue justificado por la fe. Es que Abraham creyó, le tomó la palabra a Dios y lo que creyó fue tomado por justicia. O sea, lo que le justificó es que le creyó a Dios, ¿no?
Y para poder explicar esto en los versículos 4 y 5, hace una referencia a lo que es el ejemplo del trabajador, del salario y la gracia. En el versículo 4 dice, el fundamento de Pablo a los judíos, si Abraham fuere justificado por las obras, ya no sería gracia, sino que sería deuda. En realidad es eso. En un contrato de trabajo, si uno se propone trabajar y el que contrata se obliga a pagar. Y si concluye el trabajo, obviamente tiene la obligación de pagarle. Pero en esta relación, en lo que hace a nuestra relación con Dios, no es posible hacer eso, porque lo que está demandando la justicia de Dios es una justicia perfecta del hombre. En realidad, si haríamos un contrato con Dios, entonces nosotros cumplimos lo que dice la ley. En tal caso, cumpliendo la ley, él tendría que pagarnos, tendría que estar obligado a pagar un salario. En tal caso, se generaría una deuda. Uno termina de trabajar, entonces Dios tiene la obligación de pagar. Pero ¿cómo podríamos igualar su justicia? Es como un trabajador. ¿Cómo un trabajador podría terminar una obra que nunca va a acabar, que tiene carácter eterno? Entonces, si no termina su trabajo, esta deuda se va a generar también en forma eterna. O sea, nunca va a poder cobrar, ¿no? Porque nunca va a terminar de trabajar. Por ello, es que es imposible establecer ese tipo de justicia por medio de las obras, porque nunca vamos a poder cubrir esa deuda. Ya en el capítulo 3 hemos visto que esa deuda ha sido pagada con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido pagada con la expiación, con la sangre de Jesucristo. Entonces no había forma de pagar una deuda moral que ya estaba establecida, que hemos asumido a causa de nuestro pecado. La condición de la justificación solo es creer en aquel que justifica. Solo podía apelar a esa realidad. Si bien Abraham comprendió esta verdad y por lo mismo se constituyó también en el justificado por medio de la fe. Él entendió esta realidad. Los que no entendieron fueron los judíos y tergiversaron esta verdad y seguían pensando que el Señor, que Abraham era el modelo a quien tenían que seguir para tratar de establecer la justicia de Dios. Hay otros detalles más inherentes a esto. Casi, si bien Abraham era su modelo de vida, eh, más allá de ello, tenían otras creencias. Por ejemplo, que Abraham obedeció y al obedecer a Dios se constituyó lo que es la circuncisión. La circuncisión en realidad era una señal. Entonces, por ello es que todos ellos se circuncidaban y con el hecho de circuncidarse se consideraban también como ya justificados. Entonces, eso era una de sus creencias también. Y que al formar parte de la nación de Abraham, al formar parte de lo que es el pueblo de Abraham, indudablemente también se consideraban que ya eran beneficiarios, eran privilegiados, por lo mismo no podían ser condenados. En las clases anteriores hemos ido hablando de que ellos tenían una especie de justicia propia,
obtenida a través de la justicia de Abraham. Pero Abraham, al igual que cualquiera de nosotros, simplemente fue justificado por medio de la fe. Para tratar de abundar más en esta explicación, el apóstol Pablo pone el ejemplo de David. David es el ejemplo de la justificación sin las obras de la ley. Esta referencia podemos encontrarlo también en el Salmo 32, versículos 1 y 2. David, si bien era un hombre pecador y un pecador en extremo, podríamos decir, porque no solamente cometió adulterio, también cometió asesinato, mató al esposo, sí, de la mujer con quien adulteró, y ante los ojos de Dios, indudablemente que era un gran pecado. No obstante de esa situación, él pide perdón por sus pecados, se arrepiente de sus pecados y recibe el perdón por la fe. Entonces, él comienza a decir lo siguiente: bienaventuranza del perdón sin obras. El hombre es feliz cuando le atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia al que ha creído. Entonces, la virtud de David era creer, al igual que Abraham. El hecho de creer lo ha justificado y lo lleva a un nivel diferente. Lo lleva al nivel de ser conforme al corazón de Jehová. Estos días, hermanos, he estado viendo una historia muy interesante, una historia bíblica que tiene que ver con Rahab. Rahab vivía en Jericó, pero ella ejercía la prostitución. Sin embargo, ella, al igual que Abraham, también cree en Dios y luego es justificada. Pero entre sus privilegios es que llega a formar parte del cuadro de honor que está en Hebreos. Al margen de ello es que forma parte también en lo que es la ascendencia de Jesucristo. Pero que alguien diría, ¿no? Pero ¿qué hace una mujer de esa naturaleza en la línea genealógica del Señor Jesucristo? Es que ha sido restaurada, ha sido regenerada por la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, hay muchas cosas que aparentemente no se ven bien, pero en realidad la justicia de Dios, la justicia por la fe, va transformando al hombre. En el versículo 7, el hombre es bienaventurado porque sus pecados fueron remitidos y porque se establece la relación perfecta con Dios. Dios ha puesto al creyente en una posición de victoria, que es en Cristo. Finalmente, la bienaventuranza del hombre se sustenta en la justificación que conduce a la obra redentora de Cristo con el perdón amplio de los pecados. Ahora, en todos estos aspectos hay una fórmula que tenemos que entender. Primero es que Dios lo declara, anuncia la justicia que viene de Dios. Por fe el hombre lo cree y finalmente el hombre lo experimenta. Y esa experiencia hace que sienta el gozo, la felicidad de haber sido perdonado. Estos detalles el apóstol Pablo lo va a explicar ya en el próximo capítulo, en el 5, cuando se ha de hablar específicamente de los resultados de la justificación. Después de ello, después de haber aclarado de que la justicia viene por medio de la fe, de que Abraham fue justificado por la fe y que el rey David de igual forma fue justificado por la fe y experimentó el gozo del perdón por medio de la fe,
el apóstol Pablo viene a considerar algo importante para los judíos, la circuncisión y la justificación. La justificación por la fe contra la justificación por la circuncisión. Para el judío, la circuncisión era importante. Uno, porque lo incorporaba al pueblo de Dios. Y segundo, porque era un mandamiento y una obediencia que tenía que cumplir. Abraham no fue justificado por haberse circuncidado. Fue justificado aun cuando era incircunciso, por lo que tampoco su circuncisión le valió para ser justificado, sino que simplemente fue una señal posterior de que tenía fe en Dios y en sus promesas. Para el judío quizás la circuncisión ha representado algo importante, una cuestión de justicia, porque pensaban que estaba haciendo un acto de obediencia, pero en este caso no tenía que ver con lo que en realidad estaba haciendo Abraham. Abraham estaba siendo justificado por medio de la fe, no precisamente porque había cumplido el ritual de la circuncisión. Y aún él fue justificado antes de ser circuncidado. Por lo menos unos 15 años antes de esa realidad. Entonces, había una mala interpretación en la nación judía al considerar que la circuncisión podía representar un acto de justicia. ¿A quiénes alcanza la circuncisión? La circuncisión en realidad no tenemos que perder este punto, simplemente se trata de una señal posterior. No es precisamente un acto que justifica. Ahora, esta circuncisión alcanza a los judíos circuncidados, o sea, tienen ese beneficio de ser considerados como nación de Dios, como el pueblo de Dios, pero representa simplemente un signo. Pero no en razón de la circuncisión, sino cuando además de tener ese sello exterior, ponen su fe en Dios. Hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el signo de la circuncisión, que es la parte exterior, pero la parte interior tiene que ver con la fe. Vale decir que la circuncisión simplemente es un signo de carácter externo mediante el cual se podía identificar, se podía reconocer que uno es judío y responde al pueblo de Dios. Ahora bien, esta circuncisión alcanza también a los que no son judíos y no tienen la circuncisión, pero tienen la misma clase de fe que tuvo Abraham. Es decir, si bien nosotros no tenemos la circuncisión externa, pero internamente tenemos la fe. Vale decir que esta fe nos hace también formar parte ya del pueblo de Dios. Para el judío era importante la circuncisión. Si bien recuerdan, el apóstol Pablo también mandó a circuncidar a uno de sus discípulos, pero lo hizo simplemente como un signo de identidad, vale decir, para que forme parte, no, para que seas reconocido como miembro del pueblo de Dios, simplemente para eso, pero no tenía que ver en nada con la fe. La fe como parte interna del hombre, ahí sí, es lo que nos une a todos, lo que realmente nos hace hijos de Dios. En conclusión, en esta parte, Abraham es padre de todos los que tienen fe.
Abraham no solamente es padre de los judíos y de los circuncidados, sino que en realidad Abraham es padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, los que también son justificados como él. Asimismo, es padre de todos los circuncidados que siguen las pisadas de fe que tuvo Abraham antes de la circuncisión. O sea, el hecho de su acto de fe antes de su circuncisión tiene más valor que el hecho externo, que es en realidad simplemente un signo que ha practicado, que ha experimentado el Señor. Ahora, ¿por qué autorizó la circuncisión? Simplemente lo hizo para poder dar identidad al pueblo de Israel. Pero lo que en realidad justifica no es la circuncisión, sino la fe que tenemos, la misma fe que tuvo Abraham. Y esa realidad, esa fe es la que nos hace también uno con Abraham, nos hace también formar parte del pueblo de Dios. La fe y la justificación. La promesa de Abraham fue dada por causa de la fe. El mundo como herencia. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Esto tiene que ver con el tiempo escatológico, cuando los hijos de Dios, cuando los descendientes de Abraham en el contexto espiritual ya está hablando, quienes forman parte de esa descendencia, indudablemente son todos los que creyeron al igual que Abraham, los que reconocen a Dios por medio de la fe. Entonces ellos recibirán el mundo, vale decir que van a poder ser bendecidos como administradores, como líderes, como gobernantes del mundo. Esta promesa viene como herencia, ya está profetizada, ya está dicha. Se lo prometió por la justicia de la fe, no porque había obedecido la ley. Van a recibir todos los hijos de Dios esta bendición. ¿Gracias a qué? Gracias a la justicia de la fe de Abraham y su descendencia es que recibirán el mundo por heredad. Esta referencia está escrita en Apocalipsis 11:15. Lo segundo es que esta justificación es un don basado también en la gracia. La fe por sí misma no sería eficaz sin la gracia, porque tiene que haber un instrumento eficaz que le dé línea a la fe. Y ese no es más que, que nuestro Dios, que es el Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, la fe está asociada a la gracia. Tiene en cuenta la fe tanto de los que creen, habiendo estado antes bajo la ley, como también de los que sin haber vivido bajo la ley, tienen la misma fe de Abraham. Abraham recibió la promesa cuando la ley aún no era conocida. Y es un ejemplo de la misma promesa. Es firme para sus descendientes mediante la misma instrumentalidad de la fe. Un hecho del pueblo judío, cuando creían que Abraham era obediente, que Abraham era justo, porque cumplió la ley, porque obedeció la ley, pero en el momento en que él fue justificado, aún todavía no había ley. Y para tratar de explicar esto, cómo es que si no había ley y fue justificado, indudablemente que fue justificado por medio de la fe, pero para explicar esto, los judíos pensaron en una teología bien rara cuando dijeron que
Abraham conocía la ley, pero en términos de intuición, en términos de promesa. Hablaban de una ley intuitiva. Si bien no había la ley escrita, la ley de Moisés, que salió como 430 años después de Abraham. Entonces, ¿cómo es que Abraham habría conocido la ley y habría cumplido la ley y habría sido justificado por cumplir la ley? Ellos hablaban de una ley de carácter intuitivo que a través del Espíritu habría conocido esta ley. Pero esto no tiene que ver con la realidad, simplemente es una especulación, es una forma de construcción de un concepto que trata de justificar la paternidad de Abraham en los judíos, para decir que él era perfecto, pero en realidad nunca ha sido perfecto. Si bien obtuvo gracia ante Dios, fue porque creyó, fue por medio de la fe. Abraham es el padre de todos los creyentes. En el versículo 16, Abraham es padre de todos nosotros, no solamente de los judíos, en realidad de todos los que creemos por medio de la fe. En el versículo 17 es llamado padre de muchas gentes, y esto está relacionado con la promesa de Dios. Así será tu descendencia. Estas expresiones completan los versículos 11 y 12. Padre de todos los creyentes no circuncidados y padre de la circuncisión. En estas expresiones se ve el cumplimiento de la promesa divina en cuanto a la incontable descendencia que Dios le daría a Abraham por medio de la fe. Cuando Abraham le creyó a Dios, Dios le prometió que sería padre de multitudes, sería padre de muchos pueblos. Aparentemente, un hombre que no tenía descendencia, por lo menos en el momento en que creyó, no tenía ni un hijo, pero a través del tiempo esta promesa se ha cumplido. Ahora, todos los que fueron creyentes por medio de la fe ya forman parte de esta familia. Ya tenemos la paternidad de Abraham y a la vez también ya tenemos las promesas de Dios, todas esas promesas, esas bendiciones que fueron hechas a él y a sus descendientes. Esta parte es bien importante porque narra el desarrollo de la fe de Abraham. ¿Cómo desarrolló su fe? Porque va a concluir en el versículo 22, comienza en el 17 y concluye en el 22 cuando dice, su fe fue contada por justicia. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el desarrollo de su fe? ¿Qué es lo que podríamos aprender de esta enseñanza de Abraham? En primer lugar, el apóstol Pablo, al estudiar a Abraham, trata de desarrollar cómo creció la fe de Abraham, cómo se consolidó. En primer lugar, Abraham creyó la promesa de Dios. Es decir, en primer lugar, cuando Abraham se encontraba en la tierra de Ur, y al parecer estaba cómodo ahí, vivía en ese pueblo, no tenía muchas necesidades, al parecer era próspero, no tenía necesidad de salir, estaba en un confort muy especial, pero de pronto Dios le llama y le dice, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, te llevaré a la tierra prometida. Entonces, él simplemente le cree, o sea, cree en la promesa. No hace ninguna objeción, abandona su confort y
obedece el llamado. Entonces, el comienzo de su actividad, de su andar, de su camino, de su aventura en la fe, comienza precisamente en ese punto en que cree la promesa. Pero llega un punto cuando no había esperanza en el hombre y creyó contra esperanza. Han pasado muchos años, no tenía descendencia. De pronto ya tenía como 100 años y no pasaba nada, pero Dios le había prometido descendencia. Entonces, si bien él tenía una esperanza de que podía tener descendencia, pero al pasar los años esa esperanza fue agotándose, fue muriendo porque envejeció, al igual que su esposa también había envejecido. Entonces, ahí la esperanza se agotó, pero lo que había ocurrido con Abraham es que como al principio, como cuando salió de su tierra, de la tierra de Ur, creyó, pero creyó contra esperanza. Es decir, creyó en lo imposible. Simplemente le creyó a Dios. Y esa es la eficacia de la fe, ¿no? Muchas veces cuando estamos en una situación difícil, podemos poner nuestra visión en una esperanza por decir, no sé, a ver, comprar una casa y ya estamos trabajando para comprar esa casa. Y estamos ahorrando muy esforzadamente. Pero de pronto viene una devaluación monetaria. Y todo el trabajo realizado se reconduce a valor cero. Eso es lo que ha ocurrido en los años 80. Aquí en Bolivia muchos ahorraron tanto y luego se murió por su esperanza porque todo el dinero ahorrado desapareció, se devaluó. Entonces, en ese momento puede menguar ya la esperanza, ya tiene un límite, porque entra ya al terreno de lo imposible. Pero en el caso de Abraham, cuando ya ingresó su problema en el terreno de lo imposible, él continuó creyendo como al principio. O sea, creyó esperanza contra esperanza. Ahí es donde actúa el poder de Dios. Ahí es donde en realidad la fe se fortalece. Es difícil, pero creyó en la promesa de Dios, contra esperanza. Creyó en lo imposible porque supo que estaba delante de un Dios todopoderoso. Entonces, aquí hay un desafío, hay algo que aprender de Abraham. Primero le creyó simplemente a Dios, le siguió porque creyó en su palabra, pero muchas veces mientras vamos creyendo bien, mientras vamos caminando el camino de la fe, es que a veces decae nuestra esperanza porque lo vemos difícil, casi imposible. Pero cuando nos afirmamos en la fe, es que el mismo Señor viene afirmando nuestra esperanza. Y de esa manera es que la vida de fe a veces transita este camino de esperanza contra esperanza. Ya en el versículo 19, su fe estaba fortalecida en Dios ante la imposibilidad de lo humano. Cuando presionan las circunstancias, solo nos queda un recurso: fortalecernos en Dios, fortalecer nuestra fe en Dios. Solamente a través de ello vamos a poder vencer esta situación. En el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad,
sino que aceptó la palabra de Dios sin dudar. Indudablemente que la antítesis de la fe es la duda. Al igual que él, Abraham dudó en determinado momento, tendría que haber recibido la bendición de la descendencia, pero en este proceso es que duda y trata de resolver los problemas por sí mismo. Viene la incredulidad, pero lo bueno de Abraham, aunque sí en determinado momento fue incrédulo, pero tiene la virtud de retornar a la fe. Entonces lo que hace es volver a la promesa, volver a aceptar la palabra de Dios, pero ya ahora sin dudar. ¿Esto qué nos enseña? Que en el camino de la fe muchas veces vamos a tropezar con la circunstancia de la incredulidad. Hay cosas que aparentemente no se van a realizar, pero tenemos la promesa de Dios. Tenemos que aprender a confiar en esa palabra, a aceptar esa palabra sin dudar. Entonces, de ese modo va desarrollando, va fortaleciéndose nuestra fe. Entonces, ese es el proceso de cómo Abraham va desarrollando su fe. En el versículo 21 estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo prometido. La fe excluye la duda y fortalece convicción. Lo que va a pasar después de esas sus experiencias, es cierto que ha tenido algunas dudas, algunos actos de incredulidad que han perjudicado el desarrollo de la fe y han perjudicado también el cumplimiento de la promesa, pero él siempre retorna a la promesa para afirmarse en la fe. Este proceso lo que le hace es fortalecer. Mientras más va experimentando su relación con Dios, de que Dios es fiel, de que no va a fallar, progresivamente toda duda va desapareciendo y va adquiriendo mayor fortaleza y mayor convicción. Finalmente, aunque tenía 100 años, su esposa Sara 90, con todo, sabía que estaba ante un Dios todopoderoso. Dios le cumple la promesa. Tuvo que permanecer fiel a la promesa de Dios. Entonces, esa es la vida de fe. Quizás su momento más crítico y más difícil, la prueba más contundente, habrá sido cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y finalmente, después de haber ya superado todas estas pruebas anteriores, él va con seguridad porque ya tenía una fe fortalecida, una fe que no le llevaba a duda, simplemente obedeció lo que Dios le dejó, que sacrificara a su hijo, pero en realidad él sabía que estaba delante de un Dios todopoderoso, de que eso no iba a ser obstáculo porque Dios le prometió una descendencia. Por todos estos antecedentes, por esa experiencia de fe que ha tenido Abraham, es que su fe fue contada por justicia, porque creyó en extremo, una fe extrema, una fe que nos deja una lección. Por eso es que Dios le atribuyó justicia, porque creyó. Entonces, al principio de la epístola, cuando decía la justicia de Dios es por fe y para fe, por fe es para salvación y para fe es para la vida. Y cuando nos está enseñando en qué contexto la fe es para la vida, es precisamente en este contexto,
en lo que expone el apóstol Pablo en este capítulo 4, en los versículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ahí está la experiencia de Abraham, de cómo ha superado todos los obstáculos y se ha afirmado en la fe. ¿Cuál es la extensión de la justificación a los que creemos como Abraham? Indudablemente que toda esta experiencia que ha tenido Abraham, posiblemente los judíos pensaban que era un privilegio exclusivo de ellos y consideraban que esto era un privilegio porque consideraron también que la circuncisión marcaba esa diferencia, que el formar parte del pueblo de Dios marcaba esa diferencia, que esos privilegios y esas promesas eran exclusivamente para ellos porque simplemente estaban circuncidados. Pero el apóstol Pablo demostró que esa circuncisión externa no era lo que marcaba la diferencia. Lo que marcaba la diferencia era en realidad el que hayan creído, el que creyó, el que tuvo fe en Dios. Entonces, Abraham creyó en el Dios que da vida. Nuestra fe es igualmente la fe en el Dios que da vida, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham y la fe nuestra en Cristo viene a ser de la misma clase. Vale decir, lo que pesa aquí no eran los rituales, no eran los sacrificios, sino la clave era creerle a Dios, tomarle la palabra, considerar sus promesas como nuestras. Si bien ese fue el privilegio, esa fue la categoría del pueblo judío, ahora esta misma categoría también son para los que no son circuncidados, que simplemente esa circuncisión, como ya lo dijimos, solamente fue un signo exterior que dio identidad al pueblo de Israel. En realidad, lo que da la identidad verdadera en Dios es la fe, es creerle a Dios. Entonces, estamos ya justificados por medio de la fe, estamos en Dios y ya formamos parte de esta familia, somos considerados como hijos de Dios. Los términos de la fe de Abraham, los términos iniciales para Abraham consistían en que a pesar de su cuerpo muerto y de la matriz estéril de Sara, tendría descendencia debido a la intervención sobrenatural de Dios. Eso fue un acto de fe, no obstante de que las circunstancias, porque la contraparte de la fe siempre van a ser las circunstancias. En este caso, las circunstancias estaban limitando el creerle a Dios. Por una parte, él ya estaba viejo, y por otro lado, la matriz estéril de Sara todavía estaba vigente y ellos quisieron resolverlo a su manera. Utilizaron a Agar. Luego Sara empezó a odiar a Agar y tuvo un conflicto. Lejos de ser una bendición, en realidad fue un problema. ¿Por qué? Porque trató de resolver la situación de su descendencia, pero a la manera suya, no a la manera de Dios. Pero de todas maneras, no obstante de ese error, como ya hemos visto en el proceso de cómo desarrolla su fe Abraham, de todas maneras vuelve a la fe y le vuelve a creer a Dios, porque sabe que Dios va a actuar de manera sobrenatural. Aunque Sara se sonríe o se ríe de lo que Dios estaba hablando en ese momento con Abraham, le dijo que iba a tener su descendencia y que él iba a cumplir la promesa y que habría una vida familiar plena para ese matrimonio, aún después de que había cesado su capacidad procreadora.
pero habría también vida de fe, vida de resurrección, como la que Dios tiene prevista para los que creemos en Jesús. No solamente se trataba de ese momento de la vida familiar de Abraham, también estaba hablando de la vida de fe de los que íbamos a formar parte de esta descendencia. Y somos hoy los hijos de Dios con las mismas bendiciones y con las mismas características. Entonces aquí encontramos en definitiva cómo el Señor ha ido mostrando a Abraham una vida de fe, lo ha ido perfeccionando en esa vida de fe, aún en las circunstancias difíciles, la virtud de él, creer, de todas maneras, seguir creyendo no obstante de las circunstancias, y llegar a la plena convicción de que Dios es poderoso, de que solamente podemos llegar a Él por medio de la fe. Ya concluyendo, hermanos, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? La fe que Dios cuenta como justicia es una fe viva en el Dios vivo. Vale decir que cuando experimentamos la fe, lo hacemos en una relación perfecta con Dios. No es una fe muerta. Si bien muchos en algunas religiones practican alguna forma de fe, pero es una fe puesta en ídolos, en objetos o en algunas creencias. Pero nuestra fe se afirma, nuestra fe crece, nuestra fe en definitiva se fortalece porque estamos en una relación viva con un Dios vivo. O sea, nuestra fe está dirigida a un Dios vivo. Por lo mismo, nuestra fe también tiene que ser viva, no es una fe muerta. No es una experiencia que puede suceder, sino que es una bendición con un Dios vivo. Es una fe que obtiene la justificación en forma gratuita e inmerecida. Es una fe que nos puede llevar a la bendición. Pero lo más importante, es una fe que nos lleva a la justificación. Podremos ingresar a la bendición de Dios, podemos ingresar a la vida eterna, o si quieren, podremos ingresar a la salvación solamente cuando seamos justificados. Y hoy Dios nos está ofreciendo su propia justicia como regalo de gracia. No lo merecemos, pero mediante la redención que es en nuestro Señor Jesucristo, es que obtenemos este regalo a todos los que en Él creemos. Esta redención solamente se obtiene por creer que Jesús es nuestro Señor. No hay otra forma de llegar a Dios, solamente a través de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el medio, el objetivo de nuestra fe, el objeto de nuestra fe indudablemente que es nuestro Señor. Y tenemos un gran desafío de llevar esta verdad, de compartir esta verdad. Si bien el enemigo ha tratado de esconder, ha tratado de tergiversar, ha sido muy sutil en esconder esto de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, es tiempo en que nosotros podamos rescatar. Entonces, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase. Estamos ya en la hora final. Les agradezco mucho y que Dios les bendiga. Ahora, si quieren hacer algún comentario, tienen la palabra, hermanos.